Regreso con ustedes, tal y como le habíamos anunciado antes de irnos a la pausa, recibimos a nuestra compañera Yanila Comprés y con ella al doctor Nelson Rodríguez Monegro para que hablemos de esta situación del COVID-19 o del coronavirus, como se le ha denominado a este virus. Buenas tardes y bienvenidos. Saludos, doctor. Buenas tardes, gracias por la invitación. Nosotros aquí en el programa, en el fin de semana, conversamos, el equipo, dijimos, la gente está alarmada con el tema, realmente debe estar tan alarmada, tiene la información necesaria, qué hacer ante esta situación, cuál es la real situación en la que estamos hoy día. Necesitamos orientar a nuestra población dominicana y pues indudablemente que contactamos a una persona que sabemos que está muy empapada de los temas de salud y agradecemos muchísimo que haya aceptado nuestra invitación. También decirle a la gente que cualquier duda que tenga al respecto puede hacer contacto con nosotros, más práctico vía WhatsApp en el 809-910-6121 o al móvil de Sandy Jiménez si lo tienen por ahí. Y nos escriben su preguntita por aquí, cualquier duda, y en la medida de las posibilidades vamos a saciarla con el doctor aquí presente. Vamos a empezar a hablarles de qué es el coronavirus. Bien, el coronavirus, como su nombre lo dice, es un virus. Los coronavirus se conocen desde la década de los 60. Es decir, en el 1960 ya se identificaron coronavirus, que son virus, son organismos o gérmenes microscópicos que tienen un componente genético y que tienen una cubierta proteica que lo protege. Tienen una particularidad y es que los virus son parásitos intracelulares obligatorios. Es decir, un virus no puede vivir fuera de una célula. Ellos parasitan la célula y utilizan el mecanismo metabólico de la célula para replicarse, de modo que el virus no puede permanecer mucho tiempo en una superficie porque tiende a morir por esa circunstancia. El nombre de coronavirus se debe a que tienen una cubierta, que tiene una cubierta proteica, que tiene una serie de espículas como espolones que semejan una corona. Y de ahí viene el término coronavirus. Los coronavirus tienden a producir enfermedades en los animales. Hay algunos coronavirus que producen eventualmente enfermedad en el ser humano. Es tanto así que las infecciones por coronavirus, en términos generales, se etiquetan como problemas de tipo laboral. Es decir, ¿quiénes son las personas más susceptibles de contagiarse? Las personas que bregan con animales. ¿Dónde? En las granjas, en los mercados, en los mataderos. Tienen también una particularidad, con excepción de este coronavirus, de que su transmisión de persona a persona es muy difícil. Y por eso ustedes han oído mencionar el SARS, que es el síndrome respiratorio agudo severo, que es producido por un coronavirus y que tiene una letalidad de alrededor de un 10%, es decir, de cada 100 personas que padecen esa enfermedad, 10 se mueren. Y también han oído hablar de el MER, que es el síndrome respiratorio de Medio Oriente, es otro coronavirus con una letalidad más alta, de alrededor de un 35%, pero que no se han extendieron mucho, ni se han extendido mucho porque hay una limitante. No se transmiten con facilidad de persona a persona, sino es de un animal a una persona. Okay. Digamos, en cierta forma, el dengue. El dengue no se transmite de una persona a otra, sino que necesita un vector, que es el mosquito, que succiona la sangre contaminada de un enfermo y cuando posteriormente pica a otra persona, pues le lleva el virus del dengue. De modo que las personas que tienen dengue no se la transmiten directamente sin ese vector. Eso ocurre con este tipo de coronavirus. Entonces siempre se ha estado esperando una gran epidemia a escala mundial por, y ustedes seguro han oído mencionar históricamente, siempre se trae a colación la gran epidemia de gripe aviar española en el 1918,
donde murieron alrededor de unos 50 millones de personas. Wow. Luego, posteriormente, en el 1967 hubo epidemia, en el 57, en el 67, sobre todo de virus de la influenza. Ustedes recordarán el H5N1, que también produce una alta letalidad en el área de Asia. Estamos hablando de que alrededor del 50% de las personas que desarrollan problemas pulmonares como consecuencia de este virus fallecen, es decir, es muy alto. ¿Cuál es la diferencia con este coronavirus? Que su letalidad no es tan alta, es apenas hasta ahora, de acuerdo al comportamiento que ha tenido en China, de un 2,3%. De cada 100 personas que se infectan, 2,3% de las personas se infectan. Actualmente estamos en la presencia de una pandemia, aunque la Organización Mundial de la Salud no ha etiquetado a esa epidemia de pandemia desde el punto de vista técnico, es una pandemia. ¿Qué es una pandemia? Es una epidemia que se expande a través del mundo en un sinnúmero de países. Hoy en día hay más de 50 países con casos de coronavirus. El principal, desde luego, es la China, en la provincia de Hubei, pero en segundo lugar le sigue ya Corea del Sur, que tiene casi 4.000, luego le sigue Italia, y por ahí se han ido, digamos, multiplicando los países. Muchos de esos países tienen lo que se llama casos importados, que es lo que ha ocurrido en República Dominicana. Actualmente nosotros no tenemos transmisión autóctona, esto es, un caso importado es una persona que llega del extranjero con el virus. Un caso autóctono es una persona que se contagia en el país sin haber salido del país. Cuando comienza esa transmisión, entonces ya los casos son autóctonos. Entonces, la situación real en la República Dominicana es que se ha identificado una persona que vino de Italia y que dio positivo al coronavirus. Ahora bien, ¿qué ha ocurrido? Esa persona vino y no tenía ningún tipo de síntoma y estaba en su hotel. El 22 de febrero llegó, es decir, que él compartió con un sinnúmero de personas. Y aunque las personas que no tienen síntomas, porque ¿cómo se contagia la enfermedad? Bueno, a través de la tos, del estornudo, porque pequeñas microscópicas gotas de saliva transportan el virus. Entonces, la forma más expedita de transmisión es a través de el contacto cercano con un enfermo que tenga síntomas, tos, estornudo, fiebre, etcétera, o por tocar superficie que han sido contaminadas por ese enfermo. El virus en una superficie puede durar desde horas hasta varios días. De modo que si una persona, por ejemplo, aquí está agripada y tose o estornuda sobre este escritorio, ese virus va a estar aquí. Cualquier otra persona que venga, le pone la mano, se la lleva luego a la boca, a la nariz o a los ojos, porque el virus penetra por la mucosa oral, nasal o de los ojos. De modo que esa es la forma de transmisión. ¿Puede una persona que no tiene síntomas transmitir la enfermedad? Teóricamente sí, pero las posibilidades son muy remotas porque no está tosiendo, no está estornudando. De modo que hoy en día el Ministerio de Salud Pública está haciendo una ingente labor tratando de levantar el mapa de los contactos. Es decir, primero, las personas que vinieron con él en el avión, sobre todo los que estaban en su entorno, en los sillones más cercanos, luego en el transporte, luego en el aeropuerto, en el hotel, es decir, las personas que lo transportaron ya al hospital, todo eso tienen la posibilidad de haberse contagiado, de modo que por eso ustedes pueden entender, y amigos televidentes, de la facilidad con que se contagian las personas cuando se ponen en contacto con alguien que tiene la sintomatología. Y la alarma, doctor, porque de hecho esta mañana temprano conversábamos algunos amigos y nos decía Bardil, el esposo de Yanilda, que había visto en un centro educativo de aquí que prácticamente todos los estudiantes hoy llegaron con una mascarilla. No. O sea, esto es un asunto que el que lo ve dice, pero ¿y qué es lo que está pasando? O sea, si de cada 10 estudiantes usted ve 8 con una mascarilla, usted dice, pero hay problemas. Entonces,
¿qué es lo que hay que hacer? El uso de la mascarilla, que mucha gente cree que se pone una mascarilla y ya con eso va a evitar el virus. O sea, ¿qué hacer? Mire, yo creo que de las cosas que yo pudiera criticarle al Ministerio de Salud Pública es que no ha desarrollado una campaña educativa tórrida, fluida, para informar de primera mano y por la autoridad todo lo relacionado con el tema de prevención de la enfermedad. La mascarilla solamente debe utilizarla la persona que tiene la enfermedad para evitar contagiar a otros. Yeah. Y en segundo lugar, las personas que están lidiando, trabajando directamente con los enfermos. Es decir, esas dos personas son las que deben utilizar mascarilla, porque fíjense que para aún a través de la tos y del estornudo, contagiarse tiene que estar cerca, en menos de 1 metro, porque el virus también tiene un buen tamaño y cuando sale expelido por la tos o por un estornudo, pues no va más allá de 1 metro, 1 metro y pico, y el virus tiende entonces a caer a la superficie, al suelo, al escritorio, a la computadora, en fin, donde esté la persona. De modo que no hay que ponerse a volverse loco con esto respecto de estar utilizando mascarilla. Y por otro lado, aún la utilización de mascarilla tiene su forma, su metodología, porque muchas veces una persona lo que hace es que se contagia, porque al estar tosiendo, estar estornudando, entonces cuando manipula la mascarilla, si no se lava las manos, pues también puede ser un vehículo para el contagio. De modo que lo más importante, yo creo, en términos de prevención desde el punto de vista individual y colectivo, es el lavado continuo de las manos. Es decir, cada vez que usted sale, usted toca superficie, ya sea un pasamanos de una escalera, ya sea un escritorio, en fin, saluda dando la mano. Yo creo que nosotros debemos modificar la forma de saludar también. Yo creo que es un poco difícil, pero hay que difícil intentarlo. porque es una porque cuestión entonces cultural. otra persona viene a saludarte así, tú como que, ¿verdad? Depende de la mano y entonces se la deja. Es difícil. Pero yo creo que si existiera una campaña de educación al respecto, la gente lo va a entender. Claro. Y sino que utilizar la forma del oriental, bajándolo, inclinando la cabeza. Hasta más bonito se ve. Hasta más bonito. Es más, hasta como usan los teenagers. Sí, el choque del puño. El choque, la machuca. El choque. Machuca. Yo lo utilizo incluso sin chocarlo. Claro. Usted pone el puño y yo le abro la mano Bien, y ya es un saludo. Y también el saludo con beso. Es decir, aquí se usa mucho saludar con besos. De modo que también un beso, un abrazo. Hay que suspenderla. ¿Estamos en ese momento nosotros? No estamos. Porque nosotros no tenemos aquí una epidemia de coronavirus. Simple y llanamente apareció una persona positiva y tienen que hacer todos los mecanismos para evitar que eso pueda extenderse, expandirse. De modo que ahora mismo nosotros no tenemos ninguna consideración. Con respecto, yo acabo de escribir un artículo que lo mandé ahorita al periódico que se llama Ni más ni menos con el coronavirus. Estamos Arturo Méndez. Sí. Un saludo. ¿Por qué? Porque se ha minimizado. Es decir, en ánimo de no alarmar, también se está pecando de minimizar la posibilidad de consecuencias desastrosas que puede tener ese virus. Incluso se hacen comparaciones, como decir, este virus mata menos gente que el virus de la influenza, por ejemplo, en Estados Unidos. No es verdad. Primero, en Estados Unidos no ha habido una epidemia de coronavirus, de este coronavirus, es lo primero. En segundo lugar, este tiene una mortalidad en China de 2,3%. En Estados Unidos, todos los años se afectan por la influenza alrededor de un 8% de la población. Estamos hablando de 26 millones de personas, de los cuales mueren entre 14 a 20 mil personas en el año. Esto significa un 0,005%. Oiga bien, mientras que este virus tiene un 2,3%. Sí, porque se ve poco cuando usted no... Bien, entonces hay que partir de que todo el mundo es susceptible a ese virus.
¿cuántas de las personas que se afectan? Yo hice un ejercicio usando una cifra redonda, 100,000 personas, es decir, en China están llegando notificadas, Sí. hay más seguro, notificadas 100,000 personas. De esas 100,000 personas, 80.9% desarrollan una gripe banal, una gripe común como la que puede darle a cualquiera y por cualquier otro virus. Pero un 13.8% desarrollan una modalidad grave. Es decir, es una persona que tiene neumonía y que hay que internarla. Y por otro lado, entonces, un 4.7% de la gente que se contagian desarrollan un cuadro crítico. Eso quiere decir que necesitan una unidad de cuidado intensivo con soporte ventilatorio. Y si tomamos 100,000 personas, entonces, primero, alrededor de 13.800 personas necesitarían internamiento. Claro, ese internamiento todos no se enferman juntos, es algo progresivo. Ya. En República Dominicana tenemos un déficit de camas, tanto en el sector público como en el sector privado. En el sector público tenemos alrededor de unas 11,000 camas, de modo que si tú por esto tienes que internar 5, 6, 7,000 personas, ¿No hay donde internar? no hay donde internarlo. Ahora bien, de las personas que desarrollan situación crítica, necesitan una unidad de cuidado intensivo. El sector público aquí tiene, cuando yo dejé el Servicio Nacional de Salud, 476 camas de cuidado intensivo. Si tenemos que internar 4.700 personas en intensivo, ¿dónde lo vamos a poner? Además, esta persona tiene una condición que demanda estar en aislamiento, es decir, no puede estar al lado de otra persona que tiene otra condición, como un derrame cerebral o un politraumatizado, de lo que tenemos frecuentemente en cuidado intensivo. Entonces aquí no hay aquí no hay capacidad para dar respuesta a algo de esta envergadura, de modo que no pueden minimizar. No me digan a mí que eso tiene un comportamiento igual que la influenza o la gripe común, que no es verdad. Y por otro lado también llamo la atención sobre sectores, sobre todo en el ámbito político electoral que estamos, diciendo que lo que el gobierno está tratando es de desviar la atención sobre los principales problemas nacionales en un ámbito electoral. ¿Qué puede ocasionar eso? O que las personas no asuman de manera particular e individual lo que tienen que asumir, que son acoger hábitos saludables y de higiene de salud. Esa es la mejor forma de contener la infección, de modo que por estar politiqueando con todos los temas, yo digo una cosa, y todo el mundo sabe que yo ahora mismo no soy del gobierno, ni del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora bien, esto es un compromiso del pueblo dominicano, de todos unirnos y apoyar a las autoridades que están haciendo el mejor de los esfuerzos dentro de un ambiente de limitaciones. Es decir, eso de estar jugando a que es mentira, no es mentira, es verdad. Y hay que prepararse, y hay que educar a la gente, y hay que capacitar a los recursos humanos, y hay que crear las condiciones de infraestructura para dar respuesta a lo que estamos diciendo y lo que es factible de que ocurra, porque China ha demostrado, primero, voluntad política, segundo, disciplina para contener dentro de lo posible esa epidemia. Se da aquí en la República Dominicana, sabiendo nosotros lo indisciplinados que somos, la misma situación. Bueno. Ponen una ciudad, digamos Moca, en cuarentena, porque ha salido un brote de coronavirus y limitan la entrada y la salida. ¿Cuántos son los que buscan caminos alternativos para salir y para entrar? Porque no hay conciencia. De modo que no se puede estar jugando con esto. Es más, les puedo decir que si hay
algo que puede poner en peligro las elecciones presidenciales de mayo 17 es el coronavirus. Si nosotros, por esas cosas del destino, tenemos realmente una epidemia, como hay que tomar medidas drásticas, sobre todo con el tema de evitar las concentraciones, eliminar la docencia, es decir, incluso la misa y todo, donde quiera que hay conglomerado, hay que eliminar eso. Entonces, eso podría ser una situación que ponga en riesgo las elecciones de mayo 17. Ante todo lo que hemos dicho, resaltar la gran cantidad de comentarios de tanta gente que con sus diferentes intenciones ha publicado, emitiendo su opinión, ¿verdad? Que tienen todo el derecho, pero que lamentablemente con este tipo de opiniones en muchas ocasiones desorientan. Lo que podemos decirle a todos ustedes es que se lleven de las fuentes oficiales y sobre todo resaltar también la consideración del doctor de que Salud Pública pueda trabajar, arreciar mucho más las campañas de orientación para que la gente pueda tener los pies sobre la tierra, de saber en qué situación estamos y poder prevenir contraer el virus. Dice por aquí un mensaje por parte de la profesora Milagros Rosario Candelier. Saludos al doctor Nelson Rodríguez Monegro, a Sandy y a Yanilda, gracias por su colaboración con el fin de orientarnos a todos sobre el COVID-19. Quiero preguntarle si se puede transmitir por el aire también y no solo por el contacto. Esto lo cuestiono con el fin de ayudar para que no se propague el pánico, tal vez peor que el virus referido. Muchas gracias. Sí, se transmite por el aire. Al decir que a través de la tos y el estornudo, los virus salen en esa pequeña gotita de saliva, que incluso hasta al hablar nosotros podemos expeler a veces microgotas que no son percibidas a simple vista. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con este virus? Que este virus tiene un peso importante y no dura mucho en el aire. A diferencia de otros virus, por ejemplo, el virus del sarampión es un virus que se transmite por el aire. Usted puede estar a distancia y se puede contagiar con ese virus. Pero en este caso, una persona que esté a más de 1 metro y algo de distancia del otro, tiene poca probabilidad de contagiarse. De modo que sí, se puede transmitir por el aire, pero no a mucha distancia. Han dicho también que lo del italiano es mentira. O sea, yo he visto escritos de todo tipo. No, y han dicho que en Clínica de Santiago hay, que no lo quieren decir. O sea, bueno, también se está especulando mucho con eso. No, claro, porque esto es como si fuera una especie de guerra. Dicen que en una guerra lo primero que se pierde es la verdad. Ahora, ¿qué ocurre? Que situaciones críticas como esta necesitan una estrategia comunicacional especial, donde las informaciones se centralicen y la autoridad sea la única que esté dando informaciones. Aquí todo el mundo quiere dar informaciones y quiere especular y quiere inventar. Y ahora con el tema de las redes sociales, bueno, cada cabeza es un mundo y por ahí dice, y el dominicano tiende a llevarse de lo que no debe llevarse. Ahora, la realidad es que estamos en presencia de una situación de peligro, no hay que alarmarse, pero sí estar alerta. Lo más importante es que las medidas preventivas son la misma medida para cualquier otro tipo de infección respiratoria, para el gripe común, para la influenza, para el coronavirus, que los sintomatologías son lo mismo de una gripe. Una gripe común puede complicarse con una neumonía. Otra cosa importante es que apenas el 0,2 de las personas infectadas sanas han tenido problemas. Es decir, el virus no ataca letalmente en términos generales a la persona. ¿Cuáles son las personas que tienen mayor riesgo? Pues los ancianos. Fíjense que el sano tiene un 0,2% de posibilidades de morir, pero un anciano de más de 80 años tiene un 14% de morir. En la medida en que va avanzando la edad, las posibilidades aumentan de tener un cuadro grave. Y por otro lado, personas que tienen comorbilidad, es decir, personas que tienen enfermedades de base. ¿Cuáles son estas enfermedades? Problemas cardiovasculares, hipertensión y diabetes. Estos 3 problemas son los principales que se han visto allá en China.
problema cardiovascular, problema de hipertensión, problema de diabetes. También es importante que conozcan que el virus afecta el cuerpo entero y pasa por todos los órganos, de modo que no solamente se afecta el árbol respiratorio, sino que hay pacientes de estos que dentro de sus complicaciones está el daño orgánico, sobre todo a los riñones, que desarrollan insuficiencia renal aguda y que también puede desarrollar un proceso de septicemia, es decir, personas también que tienen, por ejemplo, cáncer y que están recibiendo quimioterapia, eso disminuye la defensa, eso tiene mayor probabilidad, o cualquier otra enfermedad que disminuye la defensa. De modo que esas son las personas. Hay un componente extraño porque siempre este tipo de situación ataca fuertemente los extremos de la vida. ¿Qué ha ocurrido en este caso? Que los niños son prácticamente inmunes. Es decir, de 0 a 9 años no hay ningún fallecido. Eso es algo que hay que investigarlo porque es un virus nuevo de por qué ese comportamiento. Ya aprovechando eso del virus nuevo, los tratamientos para esto, sí, porque se han estado hablando de algunos, incluso esta mañana veía que se informaba sobre un tratamiento para, bueno, lo voy a confirmar ahora. Y doctor, también una inquietud que tiene mucha gente sobre el tema de la barba. Usted que tiene barba, yo también, que si la barba es más susceptible para el tema de la transmisión del virus y si esto... Bueno, esta mañana leía que el fosfato de cloroquina podría ser uno de los medicamentos que se podría estar usando. Es decir, esta enfermedad relativa al coronavirus actualmente no tiene un tratamiento específico. Desde luego, se comienzan a experimentar medicamentos. Correcto. Algunos de los medicamentos que se están utilizando hoy en día, primero hay uno que se utiliza contra la malaria, que es la primaquina. Es decir, ese medicamento, que fue el que mencionaste ahora, lo están utilizando. Incluso ya hay protocolos que tienen incluido ese medicamento. Yeah. Otro medicamento... Pero es a modo de prueba todavía. Están en prueba. Otros medicamentos son medicamentos antivirales que se utilizan en el VIH. Incluso se habló en un momento determinado de que se estaba experimentando con el coronavirus y los virus del VIH, etcétera, y que el virus se escapó, pero comienzan 10.000 especulaciones, la teoría de la conspiración, de que es una conspiración de parte de Estados Unidos para evitar que China adquiera la supremacía, en fin, todas esas cosas que surgen. Entonces hay antivirales, se está utilizando en el protocolo el mismo Celtamivir que se utiliza para la influenza A, H1N1, es decir, que se están utilizando una serie de medicamentos, pero a modo experimental. Por otro lado, también se habla de vacunas, y hay algunos países que han informado que pronto van a tener la vacuna, incluso Estados Unidos, Israel, en Cuba, es decir, son los países que han dicho que están a la puerta de tener una vacuna. Eso no es tan a corto plazo. Recuerde que primero hay que analizar el virus. Entonces, el virus hay que identificar la parte antigénica del virus, es decir, la parte del virus, la proteína que tiene el virus, que es capaz de estimular el aparato inmunológico para que se produzcan los anticuerpos. Entonces, usted utiliza ahí dos tipos de virus. Un virus que se llama virus vivo atenuado, es decir, tomar un coronavirus por un procedimiento de ingeniería genética, disminuir su virulencia y por su virulencia, que es lo mismo decir, disminuir la capacidad de producir enfermedad y ponérselo inicialmente a animales. Y por otro lado, no utilizar el virus vivo atenuado, sino una parte del virus, esa parte antigénica. Entonces, luego que tú tienes eso aislado, comienza a ¿qué? A probar en animales, los ensayos clínicos, como se llama, en animales, ver la dosis, ver la respuesta, la duración de esa respuesta, es decir, hay, por ejemplo, enfermedades que tienen vacunas que demandan varias vacunas. Hay otras enfermedades que con una sola vacuna usted se inmuniza para toda la vida, en más de un 90%. Entonces, todo ese proceso, después que culmina en la parte animal, entonces se van a los humanos. Y eso hay que hacer lo que llaman estudio doble ciego. Eso es ponerle la vacuna a personas, a un grupo de personas, y a otros no ponerle la vacuna
ponerle un placebo. Y entonces ver cuál es la respuesta y compararla. De modo que yo diría que no habrá una vacuna hasta después de mediados de año y posiblemente hasta final de año pueda tomarse para que podamos decir que tenemos una vacuna. ¿Y lo de la barba es especulación? No, la barba está directamente vinculada a la higiene. Si usted es higiénico, no importa que tenga o no tenga barba. Yeah. Sí. Entonces, finalmente, como los síntomas son tan similares a otros virus, ¿cuál es el indicativo para que en casa decidan ir inmediatamente a un centro de salud? Bueno, lo importante es que los síntomas son fiebre, tos, malestar general, desgano, en términos generales. La tos tiene una característica. En términos generales no es una tos productiva, es una tos seca. Okay. Bueno, entonces, ¿qué resulta? Una persona que tenga un cuadro gripal ahora mismo, pues, se quede en su casa. No es bueno que vaya al trabajo para no contagiar de esa gripe normal a los otros. Se quede en reposo, tome mucho líquido y utilice medicamentos de manera sintomática. Si tiene fiebre, que es molesta, pues entonces toma algo para la fiebre. Si tiene dolor muscular, algo para el dolor muscular, reposo en la casa. Ahora bien, si esa persona tiene dificultad para respirar, entonces debe ir al médico, porque eso es un indicativo de que posiblemente se esté complicando con una neumonía. Si usted dura más de 2 días con fiebre alta, aunque no tenga dificultad respiratoria, debe ir al médico. Es decir, porque tenemos otro tipo de enfermedades que hay que descartar. Fíjense el caso ahí en San Francisco de Macorís de 2 personas que fallecieron por meningococcemia y el niño grave. Es decir, si usted tiene fiebre y no tiene una explicación del origen de la fiebre, debe ir a chequearse para ver por qué tiene fiebre. Aquí existe lo que yo siempre he llamado fiebrefobia. Y es que la gente que tiene fiebre quiere bajar la fiebre a todo dar. Y entonces, ¿qué resulta? Que la fiebre es un mecanismo de defensa del organismo. La temperatura alta mata bacterias y virus. Sobre todo este virus es muy sensible a la temperatura elevada. De modo que si la fiebre no es muy molesta, entonces estése tranquilo. Yo no conozco absolutamente a nadie que se ha muerto de una fiebre. Pero la gente le teme mucho a las convulsiones. Si es fiebre alta, por ejemplo, 40... ¿Quiénes presentan convulsiones? 40 grados. Las convulsiones febriles son características entre los 6 meses y los 6 años. En esa etapa es que usualmente la persona o el niño que va a desencadenar convulsiones la desarrolla. El niño de esa edad que ha tenido fiebre alta y no ha tenido convulsiones, difícilmente va a tener convulsiones. Es decir, que eso es importante. Mucha gente confunde los temblores con convulsiones. Cuando la fiebre va a subir, ¿qué ocurre? El cuerpo tiene escalofrío y la persona comienza a titiritar. Y ese titiriteo son movimientos repetitivos que utiliza el cuerpo para elevar la temperatura. De modo que eso es temblor, eso no es convulsiones. Entonces, no se vuelvan locos con eso. Ahora, si usted tiene fiebre y tiene síntomas gripales, tiene congestión nasal, tiene tos, bueno, lo más probable es que su fiebre obedece a un proceso gripal. Tranquilo. Ahora, dura más de 2 o 3 días, tiene que irse a chequear. Tiene dificultad para respirar, que se expresa por el esfuerzo que tiene que hacer. Se le marcan la costillita cuando el espacio supraclavicular, el intercostal se le acentúa y se ve ese movimiento de jadeo y el ala de la nariz se dilata. Entonces quiere decir que usted está utilizando los músculos accesorios de la respiración, tiene dificultad respiratoria y tiene que ir al médico. ¿Cómo se hace la prueba del coronavirus? Bueno, entonces el diagnóstico del coronavirus se hace de 2 formas. Aislando el virus, aquí no tenemos esa competencia ahora mismo, o identificando también por lo que se llama el PCR, reacción en cadena de la polimerasa. Es una prueba específica
para el virus, que identifica el genoma del virus y entonces se puede identificar. Creo que el país ya adquirió los primers, que así se llama, para hacer esa identificación. O lo aísla o lo identifica por su genoma con esas pruebas especiales. De modo que actualmente, si la tiene el país, la tiene el Laboratorio Nacional sí, Doctor de Fillol. No lo tenemos por aquí. Luego, más adelante, pues hay otro tipo de prueba ya, porque siempre se trabaja arduamente, incluso las transnacionales, tanto farmacéuticas como las que trabajan con medios diagnósticos para elaborar, es un gran negocio. Sí, claro. Desarrollar, por ejemplo, una prueba rápida para identificar cualquier caso de esto. De modo que yo entiendo que en poco tiempo ese tipo de prueba pues se populariza, como hoy en día tienen para la influenza H1N1, la mayoría de las clínicas toman muestras, la mandan a un laboratorio especial y le dan su diagnóstico rápidamente. Doctor, se nos fue el tiempo y ha logrado captar mi atención hasta el final. Yo sé que la de nuestros televidentes también. Una orientación que no tiene precio. Muchísimas gracias por haber acompañado a la producción de este programa y seguimos en contacto. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes para todos. Hasta la próxima.